Bien, como decía, las res comunes son aquellas que pertenecen a la naturaleza o que le reportan utilidad a todos, como el aire, el mar, el cielo, el sol, la orilla de las riberas, de los ríos, en las cuales no nos podemos apropiar de todas porque es de uso común a toda la humanidad, ¿no? Principalmente las cosas que provienen de la naturaleza. Con respecto a la red pública o las cosas públicas, de ahí viene la palabra república, cosa pública, son aquellas que pertenecen al Estado y en las cuales los ciudadanos romanos podían hacer uso de ellas. Por ejemplo, los puertos, el acueducto, de las cosas que le pertenecen al Estado, las vías públicas, son de utilidad del Estado y de la cosa pública y para el beneficio de todos aquellos que ejercen un derecho ciudadano, los ciudadanos romanos, ¿no? La tercera, las res universales, son aquellas que eran identificadas para aquellas personas jurídicas o las ficciones que representan a una colectividad. Por ejemplo, las ciudades, los municipios. ¿Sí? Eh, si hoy lo trajéramos a nuestro ejemplo actual, un edificio, un condominio de propiedad horizontal pudiera representar cosas universales, que son de un uso exclusivo para los beneficiarios de esa colectividad. Por ejemplo, en el municipio de Panamá, ¿quiénes pueden utilizar las bibliotecas y las piscinas municipales? Los residentes del municipio de Panamá. Entonces son los que tenemos primer derecho a ello. ¿Quiénes pueden utilizar las áreas comunes de un condominio, una propiedad horizontal? Los residentes y los copropietarios de esa propiedad horizontal. Entonces, para ese conjunto de personas es a lo que se le denominaba o identificaban las res universales. En aquel entonces, en Roma, pues las cosas universales podían ser un baño público, un teatro, una plaza, que pertenecía al municipio y a la comuna de todos. Y esas eran las res universales. Por último, tenemos dentro de la clasificación de la res humani iuri las res mancipi, ¿sí? Las mancipi. Y estas son las que se identifican como aquellas cosas que pueden ser susceptibles de apropiación privada, aquellas que pueden entrar dentro del patrimonio o apropiación de una persona. Y las res mancipi específicamente forman parte de este conjunto de cosas patrimoniales que corresponden a las cosas de mayor valor para los romanos. Las cosas de mayor valor para los romanos eran los esclavos, los animales de tiro y de carga, como los burros, la vaca, los caballos, y los fundos o la finca, la tierra que era utilizada para la agricultura. Estas tres cosas son principalmente res mancipi. Todas otras cosas que no están dentro de esta clasificación son cosas que pueden ser objeto de comercio, como las telas, las sandalias, ¿no? Pero que no reportan esa utilidad o esa importancia, más bien esa importancia a la economía romana de aquel entonces, como si lo eran los esclavos, los fundos y los animales de carga. Y estos eran susceptibles de apropiarse del derecho de propiedad, ¿sí? Todas las demás cosas son objetos de posesión o de lo que es la llamada tradición, ¿sí? Bien. Aunado a esta clasificación de la res humani iuri y la res divini iuri, también tenemos que distinguir que habían cosas que entraban dentro de otra clasificación. Por ejemplo, las cosas
móviles o inmóviles, muebles o inmuebles, y dentro de esas, las llamadas cosas semovientes. También vamos a encontrar las cosas corporales o incorporales, ¿sí? Y definitivamente las cosas manchipi y las cosas no manchipi. Vamos a continuar. Bien. Las cosas móviles, inmóviles y semovientes. ¿Qué significan? Una cosa móvil es aquella que, producto de la fuerza del hombre, usted la puede trasladar de un punto a otro. El auto es una cosa móvil. Una carreta es una cosa móvil. Una sandalia es una cosa móvil. ¿Sí? Los materiales de construcción son cosas móviles. A diferencia de las cosas inmóviles, por las cuales están adheridas a la tierra, o es la tierra misma, el fondo mismo, y no se pueden movilizar, porque si no pierden su esencia. Ejemplo, una finca, un fondo, un edificio, una edificación, una estatua, ¿no? Una estatua ya hecha, son cosas inmóviles. Si se desprenden, pueden perder su esencia y su naturaleza. Y las cosas semovientes son aquellas que por su propia fuerza se trasladan de un punto a otro. Ejemplo, los animales. Y también en aquel entonces entraba la categoría de los esclavos. Bien. Las cosas corporales son aquellas que usted puede percibir con sus sentidos, puede tocar material o inmaterialmente, porque la música usted no la toca pero la siente, ¿no? La música. El olor lo percibe por su sentido del olfato, ¿sí? Entonces son cosas materiales, corporales. Pero también tenemos las incorporales, aquellas que sabemos que existen, pero que no lo podemos tocar. Por ejemplo, los derechos de crédito, los derechos reales, son cosas inmateriales. La propiedad intelectual, la inteligencia, no la puede tocar. No, es un extremo, ¿no? Pero los derechos fundamentalmente son consideradas las cosas corporales. Y por último, pues las cosas manchipi y las cosas nekmanchipi, que entran dentro de esta clasificación de las cosas patrimoniales. Las manchipi ya se las comenté, son los esclavos, los fundos y los animales de tiro de carga. Y las res nekmanchipi son aquellas que son el resto de las cosas, el resto que no son apropiadas a través de la manchipatio, sino que es a través de otro mecanismo de propiedad, de adquirir la posesión y la propiedad. Entonces, el resto de las cosas. Ejemplo, una tela. Incluso los metales preciosos eran considerados res nekmanchipi, el oro, el cobre, en aquel entonces. Hoy en día ya es diferente. Pero esa es la clasificación del régimen de las cosas. Por un lado tenemos la res divini iuris, por el otro la res humani iuris, y dentro de las humani iuris pues tenemos estas cuatro clasificaciones de las cosas comunes, las cosas públicas, las cosas universales, las cosas patrimoniales, y cada una de estas trae una subclasificación que ya se las he comentado. Bien, lógicamente, como hemos visto durante el transcurso de estas clases, hemos tenido que asignarle el material e indicarle cuál va a ser la tarea para la próxima semana. Bueno, en este caso, que corresponde al régimen de las cosas que lo van a encontrar en su libro de Eugene Petit, creo que hay un problemita en la edición del libro verde, no una edición nueva, que creo que ahí no está el régimen, pero hay que verificar. Pero el régimen de las cosas está en el Eugene Petit de la edición de la pasta dura o la vieja, o de cualquier edición anterior. ¿Y qué es lo que van a proceder ustedes? Bueno, simplemente hagamos, hagan un cuadro sinóptico en el que describan por un lado esa clasificación de las res
Divini Juris, y por el otro, pues, la Res Humani Juris. Un cuadro sinóptico del régimen de las cosas. ¿Vale? Obviamente lo tendrán que hacer por computadora, pero me lo entregan, pero hagan un trabajo de clasificación del régimen de la cosa para la próxima semana. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Bien. Bueno, por hoy, pues entonces culminamos con nuestra clase en el día de hoy, siendo que corresponde a la semana de hoy, 30 de marzo al 3 de abril. No olviden, muchachos, mantener su higiene, mantener el lavado constante de las manos, frecuente, no salir si no es necesario. Pues hoy me tocó salir a atender un tema en caso. Sin embargo, pues extremen las medidas de seguridad, utilicen su alcohol, su gel, cuídense y cuiden a los suyos, que pronto vamos a salir de esto. Así que espero verlos pronto. Un abrazo desde la distancia virtual. No vaya a ser que haya coronavirus por internet, esperemos que no. Así que chao, cuídense y hasta pronto.